El sol de mediodía caía con fuerza sobre el jardín de la finca, en las afueras de Ciudad de México, donde el aire olía a jazmines frescos y a tierra húmeda después de la lluvia matutina. Era un día perfecto para una boda, o al menos eso parecía a simple vista. Las mesas redondas, cubiertas de manteles blancos impecables, estaban adornadas con centros de flores naranjas y rojas, colores que evocaban la pasión y la tradición mexicana. Guirnaldas de papel picado colgaban entre los árboles, meciéndose suavemente con la brisa cálida que traía ecos de mariachis, afinando sus instrumentos en un rincón del patio. Familiares y amigos charlaban animadamente, con copas de champaña en la mano, mientras los niños correteaban entre las sillas, ajenos al peso de las conversaciones adultas. Yo, Ana, me ajusté el vestido azul turquesa que había elegido con tanto cuidado, uno que realzaba mi figura sin ser demasiado llamativo. A mis 38 años, después de 2 hijos y una vida de rutinas agotadoras, me sentía como una intrusa en mi propia familia. Mi cuñada, Laura, estaba radiante en su vestido blanco de encaje, con el velo ondeando como una promesa de felicidad eterna. Se casaba con Miguel, un ingeniero exitoso que la había cortejado durante años con flores y cenas románticas. Yo debería estar feliz por ella. Después de todo, era la hermana de mi esposo, Javier, pero en lo profundo de mi pecho, una ansiedad sorda me apretaba el estómago, como si el calor del día se hubiera colado hasta mis entrañas. Javier estaba a mi lado, con su traje gris impecable y la corbata floja, como siempre que se sentía incómodo en eventos formales. Hablaba con su primo sobre el tráfico en la ciudad, riendo con esa carcajada profunda que una vez me había enamorado. Pero yo notaba los detalles, la forma en que evitaba mi mirada por más de unos segundos, cómo revisaba su teléfono cada 5 minutos bajo la excusa de ver la hora. Habían pasado meses desde que empecé a sospechar. Pequeñas mentiras, noches extras en la oficina, perfumes desconocidos en su ropa. Al principio lo atribuí al estrés de su trabajo como gerente en una constructora. Pero ahora, en esta boda que debería unirnos más, sentía que algo se rompía irremediablemente. Nuestro hijo mayor, Daniel, de 10 años, jugaba cerca con su prima menor, pero de repente se acercó a nosotros, con el rostro enrojecido por el sol y los ojos brillantes de curiosidad infantil. Llevaba un traje pequeño que le quedaba un poco grande, heredado de su tío, y en la mano sostenía un puñado de pétalos de rosa que había recogido del pasillo floral. «Mamá, ¿por qué todos están tan felices? ¿Es porque Laura va a ser como una princesa?», preguntó con esa inocencia que aún no había sido tocada por las decepciones del mundo. Sonreí, agachándome para estar a su altura, y le alboroté el cabello oscuro, tan parecido al de su padre. «Sí, mi amor, las bodas son para celebrar el amor, como el que tenemos nosotros». Pero mientras lo decía, mi voz tembló ligeramente. Javier, a mi lado, carraspeó y miró hacia otro lado, fingiendo interés en un grupo de tías que reían cerca de la pista de baile. Daniel frunció el ceño, como si intuyera algo que no podía nombrar. Se volvió hacia su padre, tirando de la manga de su chaqueta. «Papá, ¿vendrá la novia secreta de papá?» La pregunta salió de sus labios como un balde de agua fría en medio del calor sofocante. El jardín pareció detenerse por un instante. El bullicio de las risas se amortiguó en mis oídos y solo oí el zumbido de las abejas alrededor de las flores. Javier se quedó inmóvil. Su rostro, siempre tan expresivo en las bromas, se congeló en una máscara de sorpresa. No dijo nada, solo un silencio ensordecedor, como el que precede a una tormenta en el desierto. Sus ojos se desviaron hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, y sus manos se crisparon en los bolsillos. Ese silencio lo delató todo. No era negación. No era risa para quitarle importancia, como habría hecho si fuera una tontería infantil. Era culpa pura, cruda, colgando en el aire como el humo de los cigarros que algunos invitados fumaban discretamente. Yo sentí que el mundo se inclinaba. «¿Qué novia secreta, Daniel?», pregunté con voz ronca, aunque ya sabía la respuesta. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de pánico que ahogaba el sonido de los mariachis
que empezaban a tocar Cielito Lindo de fondo. Daniel, confundido por la tensión repentina, miró de uno a otro. La que vi en el coche de papá la semana pasada, la señora que lo besó cuando pensó que no lo veía, dijo que era su novia secreta. El rostro de Javier palideció bajo el bronceado. Intentó hablar, balbuceando algo sobre un malentendido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Laura, que se acercaba con su flamante esposo del brazo, notó la escena y frunció el ceño. «¿Todo bien, Ana? Pareces pálida». Asentí mecánicamente, pero por dentro, una rabia helada se extendía como la sombra de las nubes que empezaban a cubrir el sol. Me excusé con una sonrisa forzada y llevé a Daniel de la mano hacia una mesa apartada, bajo un sauce llorón que goteaba hojas como lágrimas. El niño, ajeno al huracán que había desatado, empezó a contarme sobre el juego que jugaba con su prima, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente repasaba los meses pasados, las llamadas nocturnas que Javier atendía en voz baja, las cenas solitarias que yo preparaba para uno, las excusas sobre reuniones de trabajo que nunca verificaba. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era esa mujer? El jardín, con su belleza festiva, se sentía ahora como una jaula dorada, y el calor opresivo del mediodía se convertía en un peso insoportable sobre mis hombros. Mientras los invitados aplaudían el primer baile de los novios, yo me quedé allí, sentada con mi hijo, planeando en silencio cómo confrontar a Javier esa misma noche. La boda continuaba, con risas y brindis, pero para mí todo había cambiado en un instante. Ese silencio de Javier no era solo una confesión, era el fin de la ilusión que había sostenido nuestra familia. Y aunque el dolor me atravesaba como un cuchillo, una parte de mí, la más fuerte, comenzaba a vislumbrar un camino hacia la libertad, uno que Daniel y yo recorreríamos juntos, sin secretos ni mentiras. Pero primero tenía que enfrentar la verdad, en medio de la celebración que ahora sabía que era solo una fachada. La música de los mariachis se elevaba en el aire, con trompetas que rasgaban el cielo anaranjado y guitarras que arrancaban acordes alegres, pero para mí sonaba como un lamento distante. Me quedé allí bajo el sauce, con Daniel acurrucado a mi lado, mordisqueando un pedazo de pastel que le había robado de la mesa de postres. El niño, con sus mejillas manchadas de crema, me miró con esos ojos grandes que heredó de Javier, pero llenos de una pureza que su padre había perdido en algún momento de estos últimos años. «Mamá, ¿por qué papá no contestó? ¿La novia secreta es como la de las telenovelas que ves con la abuela?», preguntó, su voz un susurro inocente que me partía el alma. Intenté sonreír, limpiándole la cara con una servilleta arrugada. «No, mi vida, las telenovelas son solo historias. En la vida real las cosas son más complicadas». Pero mientras lo decía, mi mente bullía con imágenes. Esa mujer en el coche de Javier, besándolo con una familiaridad que yo no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Cómo había llegado Daniel a verla? ¿En qué momento de su rutina de idas al colegio o esperas en el estacionamiento de la constructora? El peso de la maternidad soltera, aunque solo en mi imaginación por ahora, me aplastaba como la humedad del jardín que se pegaba a mi piel. Laura se acercó entonces, con el vestido blanco ondeando como una bandera de tregua. Su maquillaje perfecto contrastaba con la preocupación en sus ojos cafés, idénticos a los de Javier. «Ana, ¿estás bien? Te vi tan seria con Daniel. ¿Necesitas algo? Agua, quizás, con este calor que no da tregua». Extendió una mano enguantada, pero yo la rechacé con gentileza, no queriendo arrastrarla a este pozo de secretos familiares en su día especial. «Solo un poco de cansancio, cuñada. Disfruta tu noche. Miguel te espera para el vals». Ella dudó, mirando hacia donde Javier charlaba con un grupo de primos, su risa forzada cortando el aire como un vidrio roto. Si es por lo que dijo Daniel, niños inventan cosas, ¿no? Javier es un tonto, pero te adora. Sus palabras eran un bálsamo mentiroso, y yo asentí, viendo cómo se alejaba hacia la pista, donde los invitados formaban un círculo de aplausos. El sol se hundía ahora, tiñendo las guirnaldas de un rojo sangre, y el aire se enfriaba con la promesa de una noche estrellada sobre las colinas de la Ciudad de México.
No pude contenerme más. Dejé a Daniel con mi suegra, que lo envolvió en un abrazo perfumado a talco y rosas, y me dirigí hacia Javier con pasos decididos, el tacón de mis zapatos hundiéndose en la hierba húmeda. Él me vio venir y su expresión cambió. De la charla animada a una máscara de neutralidad, como el cielo antes de una tormenta en el Valle de México. «Ana, ¿qué pasa? ¿Daniel está bien?» Lo tomé del brazo, alejándolo del grupo hacia un rincón del jardín, donde los rosales trepadores formaban una barrera natural contra las miradas curiosas. El aroma dulzón de las flores me mareaba, mezclándose con el olor a tierra mojada y el humo lejano de las parrillas donde se asaban tacos para la cena. «¿Qué novia secreta, Javier? Explícame ahora, porque el silencio de hace rato no fue suficiente». Mi voz era un hilo tenso, pero firme, forjado en las noches de insomnio revisando mensajes en su teléfono mientras él dormía. Él se soltó con gentileza, pero sus ojos evitaban los míos, fijos en el suelo donde las luciérnagas empezaban a parpadear. «Es una tontería, Ana. Daniel malinterpretó algo. Era una colega, nada más. Estábamos hablando de un proyecto y... no sé, el niño vio lo que no era». Pero su voz temblaba, y el sudor en su frente no era solo por el calor menguante. Lo conocía demasiado bien. Esa forma de frotarse la nuca, el tic que salía cuando mentía sobre llegar tarde del trabajo. «¿Una colega? ¿Que lo besa en el coche frente a nuestro hijo? No me trates como a una idiota, Javier. Llevas meses así, desapareciendo, oliendo a perfume barato que no es el mío, inventando reuniones en Polanco o en Santa Fe que nunca cuadran con tus horarios». Las palabras salían como un torrente, liberando la rabia que había guardado como un secreto propio. El jardín bullía a nuestro alrededor, risas de tíos bebiendo tequila, el clic de cámaras capturando momentos felices, pero nosotros éramos una isla de silencio roto. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello peinado con gel. «Está bien, no es lo que piensas. Se llama Valeria. Trabaja en la oficina de contabilidad. Y sí, hemos salido un par de veces, pero es solo eso. Salidas. Nada serio. Tú y yo hemos estado tan distanciados, Ana. Con el trabajo, los niños, la casa, perdimos la chispa». Sus palabras eran un puñal, culpándome a mí por el fuego que él había encendido en otro lado. ¿Distanciados? Yo había intentado todo. Cenas románticas en el balcón de nuestro departamento en Coyoacán, mensajes cariñosos que él respondía con emojis fríos. Pero él, con su ego de gerente, siempre priorizando el ascenso sobre nosotros. ¿Salidas? ¿Y Daniel lo vio besándote? ¿Cuántas veces, Javier? En nuestro coche, el que uso para llevarlo al fútbol los sábados. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, pero no las sequé, que las viera, que sintiera el peso de lo que había roto. Él intentó tocarme, pero me aparté, el roce de su mano como un hierro caliente. «Lo siento, Ana. No quería lastimarte. Podemos hablarlo en casa, no aquí, en la boda de Laura». Pero el daño ya estaba hecho. Laura, desde la pista, nos observaba con el ceño fruncido, y su esposo Miguel le susurraba algo al oído. Mi suegra, con Daniel en brazos, se acercó con cautela, su rostro arrugado por la preocupación. «Hijos, ¿qué pasa? Esta es una noche de alegría». Javier murmuró una excusa sobre un malestar y se alejó hacia la casa principal, dejando un vacío que el viento del atardecer llenó con el eco de El Rey, tocado por los mariachis. Me quedé allí temblando mientras las luces de las farolas se encendían, bañando el jardín en un resplandor dorado. Daniel corrió hacia mí, abrazándome las piernas. «Mamá, no llores. Papá dijo que era un secreto de adultos». Su consuelo infantil me rompió más, pero también me fortaleció. Esa noche, en medio de la celebración que fingía unidad familiar, supe que tenía que decidir, perdonar y reconstruir sobre mentiras o enfrentar el dolor por una vida auténtica. El camino no sería fácil, con las miradas de la familia y las rutinas que nos ataban como raíces en la tierra mexicana, pero por primera vez vislumbré mi propia fuerza, como el sauce que resistía el viento sin quebrarse. La boda continuaba, pero mi historia
apenas comenzaba a desenredarse. La noche se había adueñado del jardín con una rapidez que recordaba las tormentas repentinas del Valle de México, donde el cielo se oscurece en minutos y el aire se carga de electricidad. Las luces colgantes de las guirnaldas parpadeaban como estrellas artificiales, proyectando sombras danzantes sobre las mesas, ahora llenas de platos a medio comer. Tacos al pastor humeantes, guacamole fresco con totopos crujientes y flanes de cajeta que brillaban bajo la luna creciente. El aroma a carbón y cilantro flotaba pesado, mezclado con el perfume floral de las mujeres y el sudor de los hombres que bailaban en la pista improvisada. Los mariachis, con sus sombreros anchos y trajes bordados, seguían tocando La Bikina, su voz ronca elevándose sobre el murmullo de conversaciones que ahora sonaban forzadas, como si todos intuyeran la grieta en nuestra familia. Me senté en un banco de madera al borde del jardín, con Daniel dormido en mi regazo, su respiración suave contra mi pecho como un ancla en medio del caos. El vestido turquesa se arrugaba bajo mi peso, pegándose a la piel húmeda por el rocío de la noche, y mis tacones, abandonados a un lado, me recordaban lo expuesta que me sentía sin ellos. Javier no había regresado del todo. Lo vi de reojo, apoyado en la barandilla de la terraza de la finca, fumando un cigarro que no solía encender en público. Su silueta recortada contra las luces de la ciudad lejana, con los edificios de alta densidad parpadeando como un horizonte infinito, parecía la de un extraño. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El peso de sus palabras, solo salidas, nada serio, me revolvía el estómago, un nudo de traición que no se deshacía con excusas. Laura se acercó con pasos sigilosos, su vestido blanco ahora salpicado de confeti del ramo que había lanzado antes. Llevaba una copa de vino tinto en la mano, y su expresión, iluminada por las luces tenues, era una mezcla de euforia nupcial y preocupación fraternal. Ana, no puedo fingir que no vi lo de hace rato. Javier está como alma en pena allá arriba, y tú aquí con el niño. ¿Qué demonios pasa? Es mi boda, pero sois mi familia. Su voz era un susurro urgente, teñida del acento chilango que compartía con su hermano, pero con esa calidez que siempre la había hecho la mediadora de los pleitos familiares. Suspiré, ajustando la manta ligera sobre Daniel para que no sintiera el fresco que bajaba de las colinas. Es complicado, Laura. Daniel soltó una bomba con lo de la novia secreta, y Javier lo confirmó. Hay alguien más, Valeria, de su trabajo. Las palabras salieron roncas, como si al decirlas en voz alta se volvieran irreversibles. El jardín zumbaba a nuestro alrededor. Un tío contando anécdotas de la juventud de Javier, risas estruendosas que chocaban con mi silencio y el clic de un teléfono grabando un baile grupal. Pero en ese banco, bajo el sauce que ahora goteaba rocío como lágrimas frías, el mundo se reducía a nosotras dos. Laura se sentó a mi lado, su mano enguantada cubriendo la mía con gentileza. «Ay, Ana, lo siento tanto. Javier siempre ha sido un idiota impulsivo, como cuando nos mudamos a esta ciudad, y prometió que todo sería perfecto. Pero tú has sido el pegamento de todo esto. Los niños, la casa en Coyoacán, las cenas de domingo con mi mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que hable con él? Miguel dice que los hombres como mi hermano necesitan un empujón para ver lo que tienen enfrente». Sus ojos, hinchados por el cansancio de la boda pero llenos de empatía, me miraban con esa sinceridad que solo una cuñada podía ofrecer en un momento así. Sacudí la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con romperse en sollozos. No sé, Laura. Me duele todo. El orgullo, el miedo por Daniel, el qué dirán en la familia. ¿Y si lo perdono y pasa de nuevo? O peor. ¿Y si me voy y él se queda con los niños a medias, como en esas historias que oigo en el mercado? El aire nocturno traía el eco distante de claxones desde la carretera, un recordatorio de la vida caótica de México que seguía su curso, indiferente a mis ruinas personales. Lágrimas frescas rodaron por mis mejillas, saladas contra el sabor agridulce del tequila que había bebido antes para calmar los nervios. Ella me abrazó entonces, su velo rozando mi hombro
como un consuelo etéreo pero real. No estás sola, ¿me oyes? Miguel y yo estamos aquí. Mañana, cuando amanezca y este circo termine, ven a casa. Hablaremos, planearemos. Javier no se saldrá con la suya tan fácil. Es mi hermano, pero tú eres mi hermana del alma. Sus palabras eran un bálsamo, un hilo de apoyo en la telaraña de dudas que me envolvía. Por primera vez esa noche, sentí que no era solo una madre herida, sino una mujer con aliados, con raíces en esta tierra que nos había visto crecer juntas en tradiciones de familia unida, aunque ahora tambaleante. Javier finalmente se acercó, con el cigarro apagado entre los dedos y el rostro demacrado por la culpa. El viento agitaba las hojas de los árboles, trayendo un olor a eucalipto de los jardines cercanos. «Ana, por favor, hablemos, no aquí, pero no me dejes así». Su voz era un ruego bajo, contrastando con la fanfarria de los mariachis que ahora tocaban Si nos dejan, una ironía cruel sobre sueños compartidos. Daniel se removió en mi regazo, murmurando algo sobre sueños con princesas, y eso me dio la fuerza para mirarlo a los ojos. ¿Hablar? ¿De cómo besaste a esa mujer en nuestro coche, Javier? ¿De cómo mentiste sobre tus reuniones mientras yo cargaba con todo sola? Mi tono era firme, aunque el corazón me latía desbocado, como el tráfico en Insurgentes en hora pico. Laura se levantó discretamente, dándonos espacio pero quedándose cerca, su presencia un escudo silencioso. Él se arrodilló un poco, a mi altura, y por un instante vi al hombre con quien me casé hace 15 años, el que me llevó a Xochimilco en una trajinera bajo la lluvia para pedirme la mano. Lo arruiné, lo sé. Valeria fue un error, un escape del estrés, pero te amo, Ana. Por los niños, por nosotros. Dame una chance para arreglarlo. Sus manos temblaban al intentar tomar las mías, pero yo las retiré, sintiendo una oleada de rabia mezclada con un amor residual que dolía como una herida abierta. El jardín se vaciaba lentamente, invitados se despedían con abrazos y promesas de visitas, el eco de motores arrancando en la entrada. Mi suegra, desde lejos, nos observaba con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de decepción y resignación, como si supiera que estas tormentas familiares eran parte del ciclo en nuestra cultura de perdones rápidos. No sé si puedo, Javier. Daniel te vio, y eso no se borra con promesas. Mañana, en casa, decidiremos. Pero esta noche, déjame respirar. Me levanté con cuidado, cargando a Daniel hacia el coche estacionado en la grava crujiente. Laura me acompañó, susurrando que me llamaría al amanecer. El cielo estrellado sobre las colinas parecía indiferente, pero en mi interior una semilla de determinación germinaba. No sería la víctima pasiva de una telenovela real. Con el apoyo de Laura y la inocencia de mi hijo, empezaría a tejer un futuro donde la verdad, no los secretos, nos uniera. La boda de mi cuñada había terminado en fuegos artificiales lejanos, pero mi batalla apenas cobraba fuerza. Bajo la luna que iluminaba el camino de regreso a Coyoacán, donde la vida cotidiana me esperaba con sus rutinas y sus posibilidades de renacer. El amanecer tiñó el cielo de Coyoacán con un rosa pálido, filtrándose a través de las cortinas de encaje en nuestra casa de 2 pisos, donde el aroma a café recién molido luchaba contra el olor rancio de la noche anterior. Me desperté con un sobresalto, el cuerpo pesado como si hubiera cargado el mundo entero en la espalda. Daniel dormía a mi lado, su rostro sereno en la almohada, ajeno al torbellino que me había mantenido despierta hasta las 3 de la mañana. El colchón hundido, donde Javier solía estar, ahora era un vacío que dolía más que cualquier moretón. Había llegado a casa en silencio, con Laura siguiéndome en su coche nuevo hasta la puerta, insistiendo en que no me quedara sola. Pero me negué. Necesitaba este espacio para respirar, para ordenar el caos en mi mente. Bajé a la cocina descalza, el piso de azulejos fríos contra mis pies, y puse la cafetera con movimientos automáticos. Afuera, el barrio despertaba con el ladrido de perros callejeros y el claxon impaciente de un camión de basura en la calle empedrada. Coyoacán, con sus fachadas coloniales pintadas de ocre y azul, sus puestos de churros que empezaban a humear en la plaza cercana, parecía un refugio temporal de la tormenta.
pero yo sabía que no lo era. Mi teléfono vibraba en la encimera. Mensajes de Laura, 3 ya, preguntando si había dormido y recordándome que pasara por su casa después del desayuno. No estás sola, hermana. Ven cuando quieras. Sus palabras, leídas en la pantalla agrietada, me arrancaron una sonrisa débil, un recordatorio de que el lazo con mi cuñada era más fuerte que la sangre que compartía con Javier. Javier no había llegado a dormir. Su lado de la cama estaba intacto, y el mensaje que me dejó a medianoche: necesito pensar, estaré en un hotel en Polanco, hablamos mañana, era tan evasivo como él. ¿Pensar? ¿Sobre qué? Sobre cómo justificar sus besos robados mientras yo lavaba la ropa de los niños y pagaba las cuentas del supermercado en el mercado de la Merced. La rabia bullía en mí como el agua hirviendo en la estufa, pero debajo había un miedo sordo. ¿Y si se iba de verdad? ¿Y si Valeria, con su perfume barato y sus salidas inocentes, lo convencía de que la vida sin cargas era mejor? Sacudí la cabeza, sirviéndome el café negro, amargo como mi humor, y me senté a la mesa de madera rayada por años de comidas familiares. Daniel bajó poco después, frotándose los ojos somnolientos, con el pijama de superhéroes que le regaló su tío Miguel en Navidad. «Mamá, ¿papá ya se fue al trabajo? ¿Le dijiste que anoche soñé con la boda y había dragones buenos?» Su voz inocente me partió el corazón. Para él, todo era un juego, no el fin de un mundo. Lo abracé fuerte, inhalando su olor a champú de fresa, y le preparé un desayuno de huevos revueltos con tortillas calientes, como las que venden en la tiendita de la esquina. «Papá vendrá pronto, mi amor. Hoy iremos a ver a la tía Laura, ¿te parece? Ella tiene un jardín con columpios». Él asintió entusiasmado, ajeno al temblor en mi voz, y empezó a dibujar en una servilleta, garabateando una familia feliz bajo un sol gigante. El timbre sonó mientras lavaba los platos, un sonido estridente que me hizo saltar. Era mi suegra, Rosa, con su bolso de mimbre y una bolsa de pan dulce fresco del mercado. Su rostro, surcado por arrugas como mapas de una vida dura en los barrios populares de Iztapalapa, reflejaba la fatiga de la boda y algo más, una tristeza resignada. «Ana, hija, no podía quedarme en casa sin saber de ti. Laura me contó un poco, lo suficiente para que supiera que mi hijo es un animal». Entró sin esperar invitación, abrazándome con brazos fuertes que olían a jabón de lavandería y a las hierbas que cultivaba en su pequeño patio. Nos sentamos en la sala, con Daniel jugando en el piso con sus autitos, mientras Rosa me servía un vaso de agua de Jamaica de la nevera. «No lo justifiques, suegra. Lo vi en sus ojos anoche. Culpa sí, pero también excusas. ¿Cuántas veces más voy a ser la tonta que perdona?» Mi voz se quebró, y las lágrimas que había contenido rodaron libres, salpicando el mantel bordado que ella misma me regaló en mi boda. Rosa suspiró, tomando mi mano callosa por el trabajo en la boutique de ropa en el centro. «Ay, mija, los hombres como Javier son así. Piensan que el mundo es un piñata llena de dulces, y cuando se rompe, vienen llorando. Pero tú eres fuerte. Has criado a ese niño sola en las semanas que él viaja. No lo dejes que te robe más». Sus palabras eran un espejo de mi propia fuerza, pero el obstáculo era real. La familia, con sus tradiciones de unidad a toda costa, me presionaba sutilmente. Si me separo, ¿qué dirán en las reuniones de domingo? ¿Y Daniel, dividido entre dos casas como un paquete? Rosa negó con la cabeza, su moño plateado balanceándose. «El qué dirán es humo, Ana. Yo crié a Javier y Laura sola después de que su padre se largara con una vecina. Sobreviví vendiendo tamales en la feria, y tú puedes con esto. Llama a un abogado amiga mía en el sindicato. Te ayudará con papeles sin dramas». El teléfono sonó de nuevo. «Javier», contesté con el corazón en la garganta, poniéndome en el pasillo para que Daniel no oyera. «Ana, estoy en un café cerca de la oficina. Vuelve a casa, por favor. Hablemos con calma. Valeria, fue un error, lo juro. La vi por última vez anoche. Le dije que se acabó». Su voz era un hilo desesperado, teñida del acento citadino que se aceleraba en el estrés, como el tráfico en Reforma. Pero yo no mordí el anzuelo. ¿Error?
¿Y Daniel, que te vio besándola? ¿Cómo le explico eso a un niño de 10 años que confía en su papá? No vengas aún, necesito tiempo. Colgué antes de que suplicara más, sintiendo una oleada de empoderamiento mezclada con dolor, como el picor de una herida que empieza a sanar. Rosa me miró con aprobación cuando volví. Bien hecho, hija, ahora come algo. Laura nos espera. Iremos juntas. Cargamos a Daniel en el coche viejo, con el motor que tosía como un fumador empedernido, y nos dirigimos a la casa de los recién casados en las afueras, donde el sol ya calentaba el asfalto y el aire olía a tierra seca. En el camino pasamos por el mercado de Coyoacán, con sus puestos de artesanías y el bullicio de vendedores gritando ofertas, un recordatorio de la vida vibrante que no se detiene por un corazón roto. Daniel canturreaba una canción de la escuela, y por un momento el peso se aligeró. El apoyo de Rosa y Laura era mi red, tejiendo un camino de crecimiento donde el perdón no era obligación sino elección. Al llegar, Miguel abrió la puerta con una sonrisa cansada, el traje de la boda cambiado por jeans y una camiseta. Pase, el café está listo. Laura está en el jardín, furiosa con su hermano. Ella nos recibió con abrazos, su cabello recogido en una coleta desordenada, y nos sentamos bajo un pérgola de bugambillas en flor, donde el zumbido de abejas acompañaba nuestras confesiones. Javier me llamó esta mañana lloriqueando. Dice que te ama, pero yo le dije que si no se arrastra, se queda sin familia. Rimos, un sonido liberador en medio del dolor, y planeamos. Terapia de pareja si él se esforzaba, o separación limpia si no. Daniel jugaba con un balón en la hierba, riendo, y yo sentí que, con estas mujeres a mi lado, el obstáculo de la traición se convertía en peldaños hacia una versión más fuerte de mí misma. El sol subía alto, prometiendo un día de decisiones en esta ciudad que nos había visto caer y levantarnos tantas veces. El sol del mediodía se filtraba a través de las hojas de las bugambillas, proyectando manchas de luz danzante sobre la mesa de madera en el jardín de Laura y Miguel. El aire estaba cargado del aroma dulce de las flores y el humo lejano de una taquería en la calle principal, un recordatorio de que la vida en las afueras de la Ciudad de México seguía su ritmo incansable, con vendedores ambulantes gritando ofertas y el zumbido constante de motos en la avenida. Daniel correteaba entre los columpios oxidados, su risa aguda cortando el peso de nuestra conversación como un rayo de sol en una nube gris. Yo, sentada con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café tibio, sentía el calor subir por mi cuello, una mezcla de rabia contenida y alivio por tener a estas mujeres, mi suegra Rosa y mi cuñada Laura, a mi lado como pilares en esta tormenta que no cesaba. Laura, con las mangas de su blusa arremangadas y el cabello suelto cayendo en ondas desordenadas, se inclinó hacia adelante, su voz un murmullo conspirador pero firme. Mira, Ana, no te estoy diciendo que lo eches a la calle hoy mismo, pero tampoco que lo esperes con los brazos abiertos como si nada. Javier es mi hermano, lo quiero, pero lo que hizo, eso no se borra con un «lo siento». Miguel y yo conocemos a un terapeuta en la colonia Roma, uno que trabaja con parejas en crisis como esta. Si él va en serio, que lo demuestre. Si no, tú mereces más que migajas. Sus palabras eran crudas, teñidas del pragmatismo chilango que había heredado de su infancia en los barrios populares, donde las mujeres aprendían a sobrevivir sin princesas ni finales felices de telenovela. Rosa asintió, removiendo su café con una cucharita que tintineaba como un eco de mis nervios. Sus ojos, hundidos por años de vigilias y preocupaciones, me miraban con esa sabiduría dura ganada en la calle, vendiendo antojitos en ferias para sacar adelante a sus hijos. Escucha a la niña, mija. Yo perdoné a tu suegro una vez, 2, pero al tercero lo mandé con Dios y el diablo. Tú has sido la que carga con todo. El colegio de Daniel, las cuentas de la luz que suben como el volcán, las noches sola mientras él trabaja. Cuanto más, el niño necesita ver a su mamá fuerte, no rota. Su mano callosa cubrió la mía, áspera por el trabajo en la boutique, y por un instante, el jardín se sintió como un refugio,
con el viento trayendo el olor a tierra húmeda de un aspersor cercano y el canto de un gallo lejano en alguna casa vecina. Miguel salió de la cocina con una bandeja de quesadillas recién hechas, rellenas de flor de calabaza, que humeaban tentadoramente. No todo es drama, Ana. Come algo. El hambre hace que todo parezca peor. Su tono era ligero, el de un hombre que había cortejado a Laura con paciencia y ahora entendía los enredos familiares sin meterse de lleno. Nos sirvió platos, y mientras masticaba el queso derretido con salsa verde picante, sentí un nudo en la garganta aflojarse un poco. Daniel se acercó, con las rodillas sucias de hierba, pidiendo un pedazo. «Mamá, ¿sabe a las de la abuela? ¿Papá vendrá a jugar fútbol después?» Su pregunta inocente me golpeó como un balde de agua fría, recordándome el obstáculo más grande. Cómo proteger su mundo sin mentiras, en una cultura donde las familias se pegan con chicle y oraciones, pero se rompen con la verdad. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Laura vibró sobre la mesa. Era Javier. Ella lo puso en altavoz sin preguntar, su expresión endureciéndose como el concreto de las construcciones donde él trabajaba. «Ana, ¿estás ahí? Sé que estás con Laura. Por favor, déjame explicarte. Estoy en la oficina, pero puedo ir ahora. No quiero perderte, no así». Su voz salía entrecortada, con el fondo de teclados y llamadas en una constructora bulliciosa en Santa Fe, donde el ruido de grúas y martillos parecía burlarse de su vulnerabilidad. Daniel se acercó curioso, pero lo distraje con una quesadilla, susurrándole que era un juego de adultos. «Explícate aquí, Javier. Todos oyen lo mismo», respondí. Mi voz firme por primera vez en días, forjada en el apoyo que me rodeaba. El sol calentaba mi espalda, haciendo que el sudor se pegara el vestido a la piel, pero no me importaba. Esta era mi confrontación final, no en un rincón oscuro de la boda, sino a plena luz. «Dime por qué besaste a Valeria en nuestro coche, frente a nuestro hijo. Dime cómo planeas borrar eso de su cabeza, porque en la mía no se va». Hubo un silencio al otro lado, roto solo por un claxon distante en la línea. Fue un error estúpido, Ana. Ella me buscó. Yo estaba débil por el estrés del proyecto en Polanco, pero te juro que se acabó. Voy a renunciar si hace falta, cambiar de oficina, lo que sea, por Daniel, por nosotros. ¿Recuerda Xochimilco, las trajineras, cuando todo era simple? Sus palabras eran un torrente de promesas, pero sonaban huecas, como las excusas que había dado por llegar tarde a las cenas familiares. Laura intervino, su tono protector como una hermana mayor. «Hermano, basta de cuentos. Si amas a Ana, ven y habla con ella de frente, no por teléfono, y trae pruebas, no palabras». Colgó antes de que él replicara. Y el jardín pareció contener la respiración, con las bugambillas temblando en una brisa repentina que traía el olor a lluvia inminente sobre las colinas. Una hora después, Javier llegó, con el traje arrugado y el rostro pálido bajo el sol implacable. Aparcó el coche familiar, ese mismo donde todo empezó, en la entrada de grava, y bajó con pasos pesados, como si cargara el peso de la Ciudad de México entera. Daniel corrió a saludarlo, pero Javier lo abrazó breve, sus ojos fijos en mí. Nos sentamos todos en el jardín, un círculo tenso bajo la pérgola, con Miguel sirviendo agua fresca de limón para calmar los ánimos. «Lo siento, Ana. A Valeria le dije que terminamos anoche, después de la boda. Tengo los mensajes si quieres verlos. Pero sé que no es suficiente. He sido un egoísta priorizando el trabajo y distracciones en vez de nuestra familia». Su voz se quebró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, no de culpa fingida, sino de un hombre enfrentando las consecuencias. Escuché, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta patronal, mientras Rosa y Laura observaban en silencio, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. El obstáculo era inmenso. Reconstruir la confianza en un matrimonio de 15 años, con un niño en medio y las presiones de la vida diaria, el alquiler en Coyoacán, las escuelas, las tradiciones de Navidad y Día de Muertos, que nos unían como hilos invisibles. Pero en ese momento, con el apoyo de mi familia elegida, vi el camino. No un perdón ciego, sino uno condicionado. Terapia, Javier.
Para ti solo primero, para arreglar lo que te rompió por dentro. Y tiempo, no vuelvas a casa hasta que demuestres cambio. Daniel y yo estaremos bien, con la abuela y Laura. Si es real, lucha por nosotros. Él asintió secándose el rostro con la manga, y por un instante, el jardín se llenó de un silencio esperanzador, roto solo por la risa de Daniel pateando el balón contra una pared. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas como las flores de la boda, y yo sentí un crecimiento profundo, de esposa herida a mujer dueña de su destino, en esta ciudad de contrastes donde el dolor se transforma en fuerza, como las raíces de un árbol que se hunden en la tierra árida para brotar de nuevo. Javier se fue prometiendo esfuerzo, y nosotras, Rosa, Laura, Miguel y yo, compartimos una comida sencilla, planeando el futuro paso a paso. Daniel me abrazó al atardecer, susurrando, «Somos un equipo, mamá», y supe que, con este lazo inquebrantable, el silencio que lo delató ahora sería el inicio de una verdad compartida, resonando en las calles empedradas de nuestra vida mexicana.